Medina, gerente de operaciones del segmento carne de Control Unión Paraguay. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, David. Buenas noches a toda la audiencia y como siempre, encantada y un placer de vuelta poder compartir hoy contigo un poquitito de lo que hacemos y de lo que sabemos, para transmitir un poco de eso. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora, por la apertura de siempre para con nosotros. Sabemos que has llegado recientemente del exterior, sin embargo, hoy estás aquí compartiendo con nosotros ya el estudio. Y para arrancar, queríamos ir un poco a la base. ¿Qué se entiende por lo que es calidad de carne y qué factores interfieren dentro de ese proceso? Bueno, David, mira, es súper importante definir la calidad de carne dependiendo de qué ángulo o desde qué lado vamos a mirar o proyectar. En realidad el concepto de calidad de carne es nada más y nada menos poder definir de alguna manera ciertas características que le confieren a la carne vamos a decirle, una forma de poder medirla. Generalmente hablamos de distintos ángulos. Para mí como productora, la calidad de carne es una cosa. Yo puedo entender como calidad de carne, en ese momento es mi animal y yo quiero que ese animal alcance el mayor peso en el menor tiempo posible, que tenga una buena terminación y que pueda llegar a la industria bien. Ese es mi concepto de calidad de carne. Sin embargo, cuando yo me pongo en el lado de la industria, yo soy industrial, en ese momento ese producto final que resulta del propietario pase a ser mío como una materia prima. Entonces yo como industria lo que quiero es aprovechar al máximo lo que yo voy a obtener de ese animal. Es decir, voy a buscar un animal con una buena conformación, con una buena relación músculo con relación al hueso. Entonces yo como industrial busco eso, tener el mayor rinde de esa carcasa. Ese es mi objetivo y es mi definición de calidad. Y también en el caso de que yo me pongo ahora como consumidor o consumidora en este caso, ahí cambia totalmente el concepto de calidad. En ese caso, la calidad está definida por las propiedades o las características organolépticas que va a definir el consumidor en ese momento. Como consumidor uno busca más que nada jugosidad, busca un cierto color, busca un cierto sabor, un flavor, busca una terneza, una palatabilidad, todo lo que viene relacionado con las características organolépticas de lo que sería el producto. Entonces ahí podés ver, David, cómo el concepto de calidad va a variar de acuerdo a uno u otro de los que participamos en este proceso de producción de carne, ¿verdad? Justamente los compañeros también tienen allí algunos materiales para ir acompañando efectivamente esos gráficos de tal manera a ir entendiendo de mejor manera. Antes de llegar a la faena, doctora, ¿cuáles son los factores que efectivamente nos marcan también esa tendencia a decir buena calidad de carne? Bueno, siempre cuando hablamos y nos hacen consultas sobre esto, es muy importante que nosotros podamos dividir el proceso de faena en sí para tener en cuenta esos factores que podemos controlarlos antes del proceso de faena y posteriores al proceso de faena. Generalmente cuando hablamos de todos esos factores o de tipo de pre-sacrificio de lo que viene antes, podemos englobar varios y empezamos o nos dirigimos a los que son las buenas prácticas ganaderas, ¿verdad? En ese momento hablamos un poquitito de lo que es el manejo que nosotros le vamos a dar a la hacienda desde, ¿por qué no decir desde el nacimiento, David? Inclusive me puedo animar a decir que es desde el seno materno, ¿verdad? Sí. Porque ese ternero que está, ese feto que está en el vientre de la mamá va a ser punto de partida para tu producto final. Entonces tenemos que darle las condiciones desde el vamos. Aparte del manejo que le podemos dar, por supuesto, están otros condicionantes que son la nutrición, ¿verdad? Ahí tenemos que controlar el tema de nutrición y agua, sobre todo en algunos momentos en que hemos tenido problemas de agua. Aparte de lo que es la nutrición y el agua, tenemos otro ítem muy importante a considerar, que es el tema de bienestar, ¿sí? El bienestar va en todo el proceso, va desde el momento que nosotros manipulamos los animales. Seguidamente de eso tenemos que tener en cuenta cada una de las etapas que hacemos, tanto en los corrales, el manejo sanitario que le hacemos a los animales, siempre dentro de un marco de bienestar animal. Y el punto más crítico con el que siempre hacemos hincapié, David, que es, vamos a decir, realmente nuestro punto débil todavía, es el transporte, ¿sí? En el transporte se dan las condiciones más críticas, porque imagínate, en ese momento se le
suben a los animales que no están acostumbrados a eso. Entonces hay que tener en cuenta la densidad de carga, hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, hay que tener en cuenta las distancias a ser recorridas, porque de una u otra manera eso va a incidir directamente en la calidad final de la carne. Tanto en el transporte, también quisiera mencionar todo lo que es el proceso de embarque y desembarque de los animales. Embarque de vuelta en la finca tiene que ser un proceso tranquilo, pausado, sin apuro, en las condiciones ideales, porque aunque vos no creas, todas pequeñas cositas que puedan pasar van a incidir directamente. Después vamos a ir hablando de eso. Y en el desembarque, ¿verdad? A la llegada de los animales en la industria, yo doy fe porque cuando recorro veo que la industria está condicionada para poder recibir bien los animales. El proceso de descarga es bien tranquilo, no hay muchos actores, de hecho que en la menor cantidad de personal posible, el menor movimiento posible para que los animales desciendan tranquilamente y lleguen a los corrales, porque ahí de vuelta están pasando a una zona desconocida para ellos, así que tiene que hacerse con tranquilidad, ¿verdad? Entonces, esos serían los principales criterios que abordamos en el, vamos a decir, en el proceso pre-faena del animal, que son los que tenemos que controlar, como te decía, porque a la larga sí, hay varios estudios, David, bueno, inclusive nosotros, no hace falta muchos estudios científicos, solamente al medir las contusiones ya podemos ver el problema que pueda acarrear un mal manejo desde el momento en la finca, el transporte y el desembarque, ¿verdad? Nos encontramos día a día con bastantes golpes, animales que vienen golpeados, y como decimos siempre, la presencia del golpe en el animal es un indicador de bienestar animal y va a afectar negativamente. ¿Por qué? Por dos procesos, David. En primer lugar, porque ese golpe tiene que ser removido posteriormente por una condición de sanitaria. Ahora hay que retirar eso, y si el golpe ocurrió en una zona donde el corte que se va a despiezar de ese animal es pequeño, prácticamente ese corte termina rechazándose, o sea, le llamamos rechazo, termina retirándose de la línea de producción porque no cumple con las condiciones y con los parámetros que solicitan para ese corte. Eso por un lado, perdemos ahí el corte, y por otro lado, es lo que yo siempre digo, me van a escuchar que siempre digo, estamos perdiendo kilos de carne que puedan ser aprovechados. Es lo que yo siempre digo. Hay mucho trabajo, David, en el campo, hay mucho trabajo del productor de poder invertir en genética, en manejo, en nutrición, en sanidad. Es un cúmulo de cosas, y luego hace el transporte y esas horas críticas. Yo siempre decía la vez anterior en una charla, vamos a decirles, esos 3 a 4 días son críticos, desde el momento de la carga de los animales hasta el proceso de faena en sí. Esos 3 o 4 días te pueden marcar el éxito o, bueno, el fracaso de un sistema de producción, de un ciclo de producción. Doctora, y mirando un poquito, nos enfocamos netamente en lo que es la parte previa a la faena. Ahora, post faena también, algunos factores importantes que finalmente van a incidir en lo que es calidad. Así mismo, David. La diferencia un poquito en lo de post faena es que son un poco más controlables que los de pre faena, porque ahí ya usamos, o en este caso la industria aplica ciertas tecnologías. Generalmente, una vez que las reses son faenadas, hay que cumplir le llamamos oreo, o un proceso vamos a decir, de donde el animal, o sea, en este caso ya es la res, entra en un periodo de un lapso de tiempo menor, y se inicia el proceso de enfriamiento de las canales. En ese momento la temperatura tiene que estar bastante controlada. No podemos, un animal que viene con una temperatura corporal, bajar de golpe el frío, ¿verdad? Y porque en esos casos también puede ocurrir un fenómeno que se conoce como el cold shortening, o el acortamiento por frío. Influye mucho lo que es el pH, David. Habrán escuchado, muchos técnicos hablan el tema del control de la bajada del pH. Sabemos que existen muchos mercados, yo voy a hablar principalmente de Chile, que es el que conozco a la perfección. Animales que no continúan el descenso del pH queda, y esas reses no pueden ser destinadas al mercado chileno, por ejemplo, cuando no alcanzan un pH de 5.8. Cuando no controlamos el pH y el descenso se vuelve muy paulatino,
Entonces, de vuelta, ahí tenemos otra agravante porque parte del bienestar animal va a incidir también en el descenso del pH. Animales muy estresados que están siendo sometidos a un estrés muy intenso previo a la faena, tienen vamos a decir, disparan las catecolaminas y bueno, todo eso después va a verse reflejado en la bajada o el descenso del pH. Sabemos que el pH el neutro serían 7 y se busca que el bovino baja a un pH de 5.6, 5.7 o 5.8, que es el límite, ¿verdad? Entonces, como les decía, estos factores son un poco más controlados por parte de la industria. Asimismo, como decía, esas canales son sometidas a un proceso de enfriamiento paulatino, lento, y luego también se aplica un poco de aire, una velocidad de aire que tampoco puede ser, vamos a decir, de choque, tiene que ser controlada para que inicie el proceso de enfriamiento. Se busca, la bibliografía nos habla en la práctica que el descenso llegue en las grandes masas musculares a unos 7 grados en un promedio de 24 horas, que es lo normal. En algunos casos se puede extender, por supuesto, a 36 o 48 horas, ¿verdad? Pero por lo general, esos son los controles que se hacen. ¿Y por qué, David? Ahí veíamos unos slides antes, porque hay una tendencia de formarse unos fenómenos que se conocen como las carnes PSE y las carnes DFD, ¿verdad? No quiero ser muy técnica, no quiero aburrir a la audiencia, pero son unos efectos que ocurren cuando todas esas situaciones previas no son controladas. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos carnes que lastimosamente no pueden utilizarse para consumo fresco y terminan utilizándose, claro, pero destinada a la producción de otros productos como chacinados, embutidos, etc. Entonces, eso también puede ocurrir cuando no se controlan esas variables o esos factores. Doctora, mirando un poquito ya lo que es el proceso actual, tipificación de carne, recordamos cuándo arrancó el proyecto piloto que estuviste inclusive hablándonos en aquel momento. Sí. Pasaron algunos años ya también. Sí. Bueno, la verdad que el sistema de tipificación nacional inició en el año 2020, fue nuestra primera reunión y después se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia. Pero pese aún, si hay algo que yo tengo que destacar, nos mantuvimos firmes y continuamos las reuniones. En ese momento, David, se formó un grupo bastante importante porque había un grupo grande, como lo llamamos, donde estaban todos los actores de la cadena, todos sin excluir a nadie. Estaban retail, supermercados, las universidades, estaba por supuesto los productores, toda la industria, la cámara. Y a partir de ahí se hizo el grupo más pequeño, que se definió el grupo de expertos técnicos, en donde ahí sí participaron gentes ya directamente relacionadas al sector, ¿verdad? Contamos con la participación, por supuesto, del servicio oficial, es súper importante, no podemos mover un paso sin el acompañamiento del SENACSA, y estuvieron lo que son, por un lado, los industriales, las industrias con sus respectivos gerentes de planta, gerentes de calidad, y también las empresas certificadoras, ¿verdad? Y además, como yo siempre soy muy técnica, le dimos el componente de facultativo. Estaban docentes de carreras universitarias que son justamente personas especializadas en este tema de calidad de carne, que le dieron, vamos a decir, la cerecita a la torta, ¿verdad? Que aportaron con sus valiosos conocimientos científicos. Y bueno, y así surgió el grupo y teníamos reuniones, a pesar de la pandemia, las reuniones por las teleconferencias, ¿verdad? Y pudimos sacar algo. Fue un trabajo de unos años y bueno, de ahí surgió el plan piloto, ¿verdad? Doctora, ¿y bajo qué criterio se había adoptado un poco el sistema de tipificación? Y mira, el tema era el siguiente, que Paraguay era prácticamente el único país de la región que no contaba con un sistema de tipificación. Yo desde que tengo conocimiento de que estoy en este rubro, sabía que había muchos, vamos a decir, antecedentes que iban impulsando, recordar el tema de la carne natural. O sea, había muchos grupos, solamente que tal vez no era el momento, no tenían el impacto necesario o por ahí el mercado todavía no estaba al 100%,
Pero bueno, ya había antecedentes, ya había muchos acercamientos, muchas reuniones, grupos que iban impulsando de a poco a esto hasta que, bueno, finalmente se dio, ¿verdad? Entonces yo creo que ese fue el criterio y aparte, como siempre digo, vamos a decir, el avance y las exigencias de los mercados, ¿verdad? Claro. Eso sí o sí te condiciona, entonces a partir de ahí teníamos que tener un lenguaje común, principalmente entre el productor, la industria, ¿verdad? Y finalmente el consumidor, que va a ser el mercado que nos va a comprar, ¿verdad? Entonces, esos fueron algunos criterios que se tuvieron en cuenta para hacer el grupo. Y bueno, la experiencia fue fantástica porque pudimos trabajar, como digo, contra pandemia y todo. Y de ahí surgieron datos interesantes que por ahí podemos comentar, no sé cómo querés encarar, ¿verdad? Justamente, aquellas primeras evaluaciones que nos decían de lo que era calidad de carne, porque esta pregunta es importante un poco para hacer después el antes y lo que hoy en día estamos teniendo como después. Sí, bueno, la verdad que es interesante, David, porque esto fue, como les decía, iniciamos en el año 2020, después tuvimos la pandemia, 2021, 2022, y se hizo un plan piloto que fue dirigido en 3 grupos, o sea, se dieron en 3 etapas, mejor dicho. En esas etapas siempre se trabajó con un representante que iba a ser el tipificador de cada una de las entidades certificadoras que formábamos parte en ese momento en nuestro país y con un ayudante técnico que hacía la parte de clasificación. Entonces, este equipo iba recorriendo todas las plantas que son o frigoríficos de categoría exportación, ¿verdad? Que tienen los principales mercados. Entonces se pudieron visitar todas las plantas, como les decía, divididas en 3 etapas. Por etapa no recuerdo bien, pero el total fueron casi 41.000 bovinos muestreados. No es un número menor, ¿verdad? Es un número interesante para hacerlo por una primera vez. Y en cada etapa, otra cosa a destacar, David, es que para eso el servicio desarrolló un software con el cual podíamos ir cargando los datos, o sea, los 3 tipificadores iban cargando la información que recolectaban en cada industria en un software para su posterior análisis. También eso hay que destacar que facilita mucho. Siempre tener tecnología facilita más que nada el análisis de esos datos, ¿verdad? Y bueno, y lo más notorio fue que en ese momento, si ustedes recuerdan, habíamos preparado la tabla de tipificación, así como tiene cada mercado. Y bueno, vamos a decir, la primera categoría era el premium y en ese momento fue un 6% el resultado, ¿verdad? Parecía un poco desalentador porque, como todo paraguayo, al menos yo que trabajo tanto en la carne, siempre quiero decir que nuestra carne es top, ¿verdad? Pero, bueno, era sobre una población muestral un poco pequeña. Recordad que Paraguay faena prácticamente 2 millones de cabezas anuales. Pero bueno, y que había que ajustar algunas cosas, ¿verdad? Pasado el tiempo, y creo que fue el 6% premium, y la siguiente categoría, que es la superior, estábamos por entre el 15 y 16%, ¿verdad? Bueno, igual no eran números porque es muy alentadores, vamos a decir, pero bien. El trabajo en sí fue muy bueno y pudimos notar justamente con ese trabajo qué ajustar, qué ver, qué no corregir, sino qué modificar en nuestro proyecto de norma para así ajustar más que nada a la realidad país, ¿verdad? Porque muchas veces uno tiene una percepción y bueno, luego se encuentra en el campo de batalla que son otras situaciones. Así que, bueno, hoy estamos bien diferentes a eso. Pasaron unos años y pudimos pasar el examen, la prueba. Doctora, y justamente en ese sentido también, ¿qué factores, aspectos se lograron consolidar dentro del trabajo para que hoy efectivamente estemos en otro nivel ya en lo que es relación a calidad de carne? Sí, ahí David mostraban la tabla, ¿verdad? Quería, si podés poner. Sí, cómo no. Justamente esa fue la tabla, ¿verdad? A la que estuvimos llegando. Esta tabla tuvo muchas variaciones en su proceso porque hay que recordar que tenemos que considerar varios aspectos. Hoy en día consideramos el sexo, la edad, la conformación y la cobertura de grasa. Está también lo que es la contusión, a lo mejor no entró nomás todo ahí en la tabla, porque ahí abajo sí está. Bueno, esas variables fueron estudiadas en algunos momentos. Teníamos muchas diferencias, ¿verdad? Como todo grupo,
pero consideramos, por ejemplo, el caso de la edad, todos los sistemas de tipificación, David, consideran la edad, eso es algo no negociable, ¿verdad? Después teníamos el sexo, que si bien son dos sexos, sabemos que el macho tenemos entero y castrado, y a partir de ahí empezó la clasificación. Teníamos de base un poco lo que era Chile, teníamos también de base, veíamos mucho lo que es el sistema de tipificación de Argentina, un poco también el de Uruguay, y como decía, necesitábamos adaptarlo a nuestra realidad, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la conformación, David. Una conformación de nuestros animales, no te digo que va a ser inferior, solamente que no se va a poder ser homologada o comparada con la conformación de un azul belga, por ejemplo, que está en las mejores carcasas que se obtienen en Europa, ¿verdad? Entonces, era buscar el punto y que las definiciones de esos conceptos puedan abarcar realmente lo que queríamos hacer con esta tabla. Entonces, fueron muchos criterios, muchos estudios, muchas definiciones que se tuvieron en cuenta, y también lo que es cobertura de grasa, insisto, sabemos que nuestros vecinos países llegan hasta una grasa 4, tanto Uruguay como Argentina tienen hasta la grasa 4, y bueno, y ahí era poner un poquitito en la balanza y adaptar la realidad país a esa tabla. Costó mucho, sufrió muchas modificaciones, pero como digo, es normal y por supuesto que está sujeta a seguir sufriendo modificaciones, ¿verdad? Esto va avanzando, ¿verdad? Yo puedo hablar, como te digo, con propiedad de la norma chilena, que ya sufrió varios cambios y modificaciones, incluso algunas que sí cambiaron mucho el concepto de las normas técnicas chilenas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esto puede ir modificando. Doctora, en base a esta evolución que hemos tenido, hoy podemos decir que la carne paraguaya en cuanto a calidad tiene consistencia, o estamos todavía, por decir, algunos pasos para avanzar para llegar a ese nivel óptimo. Sí, justamente, David, creo que más adelante vamos a ver un análisis de la faena, pero me puedo adelantar un poquitito en decir, yo soy súper fan de la carne paraguaya y siempre digo que tenemos una muy buena carne. Nos falta, siempre digo sí, nos falta, pero estamos en el buen camino, sí. Y acá quiero acotar un poquito que a lo mejor directamente a tu pregunta no tiene relación, pero para mí es un paso muy importante el que dio Paraguay con el sistema de identificación, el SIAP, ¿verdad? Estaba viendo, según las estadísticas, que va súper bien el proceso. Como todo va a tener sus vueltas, idas y venidas, ¿verdad? Porque estamos arrancando, eso es normal. Y como yo digo, eso es mejor a no tener nada. Entonces, eso fue un verdadero punto a favor que va a tener Paraguay. Y que con el tiempo, acordate, mi David, vamos a ver esa diferencia, ¿verdad? El haber hecho esto hoy, en este año, en unos años, vamos a ver el beneficio de haber. Así que eso entre paréntesis, ¿verdad? Porque va acompañado de lo que yo digo del tema de nuestra calidad de carne. Mira, David, ponete a pensar, todos los grandes países, los grandes exportadores, todos tienen un sistema de trazabilidad individual. ¿Por qué Europa te exige tanto el sistema de trazabilidad individual, ¿verdad? Entonces, los grandes países cuentan con un sistema de identificación individual, y todos esos caminos que vamos haciendo van sumando para nuestra carne. Como decía, nos falta un poquito, pero estamos bien, estamos, vamos a decir, encaminados, y tenemos que seguir ahondando esfuerzos porque la competitividad es muy alta. Acuérdate que siempre digo, somos el lunarcito entre 2, 3 grandes, ¿verdad? Grandes en superficie y en volumen como Argentina y Brasil, y bueno, Uruguay, que tiene eficiencia, ¿verdad? Porque al ser chiquitito igual tiene un impacto importante en la exportación de carne a nivel mundial, ¿verdad? Así que creería que si bien estamos muy bien posicionados, el trabajo tiene que continuar, ¿verdad? Por eso traje a colación el tema del sistema de SIAP, ¿verdad? Que a mí me enorgullece mucho, ¿verdad? Porque eso es señal de que estamos avanzando, ¿verdad? De hecho, que no podemos quedarnos, ¿verdad? Vamos a seguir hablando con la doctora Milagros Medina en esta noche, en que estamos evaluando la evolución de la carne bovina paraguaya, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de apertura de nuevos mercados en el futuro. Entonces, algunos ajustes, algunos puntos importantes en torno al crecimiento, a la evolución que venimos teniendo en este tiempo. Antes de ir al primer corte de la noche, te recuerdo
que más eficiencia en la fijación de nitrógeno. Con Nutricia N, Corteva incorpora una herramienta biológica para proporcionar una fuente óptima de nitrógeno. Te invitamos a que comiences a innovar con nuestras soluciones. Nutricia N es una tecnología de Corteva AgriScience. Descarga Productiva App en tu dispositivo móvil y mantenete informado sobre la actualidad del sector productivo con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App disponible en Google Play App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. BAF nos presenta a los campeones que cuidan el esplendor de tu soja. Activum Versátil Spriaxo y Vícero son tus principales aliados para combatir eficazmente las enfermedades con las fórmulas ganadoras de BAF. Para tener una soja en su máximo potencial, elegí BAF. BAF, We Create Chemistry. Y se viene la sexta edición de la Expo Pioneros del 28 al 31 de mayo. Te esperamos en el corazón del Chaco paraguayo para seguir con este proceso de transferencia de tecnologías y conocimientos para el fortalecimiento de la producción agropecuaria chaqueña. Del 28 al 31 de mayo te espera la Expo Pioneros y Productiva estará transmitiendo en vivo y en directo las 4 jornadas de esta importante expoferia del Chaco paraguayo. Muchas veces escuchaste hablar de famosos con guardaespaldas, estrellas con guardaespaldas, millonarios con guardaespaldas, pero por primera vez vas a escuchar un guardaespaldas para tu cultivo y es de Rainbow. Y estamos hablando de Trustar Extra, un fungicida para aplicaciones tempranas con amplio espectro de control de enfermedades en soja, maíz y trigo. Trustar Extra es el guardaespaldas perfecto para tu cultivo por su prolongado efecto curativo. Rainbow Alabama Growing. Señoras y señores, llega Productiva Mac a su pantalla de la mano de Productiva Comunicación y Marketing. Estamos desarrollando el test drive de maquinarias agrícolas y pecuarias para conocer a fondo sobre estas herramientas fundamentales en nuestra vida cotidiana para la producción de alimentos. Seguinos todos los domingos a las 18:30 horas a través de Productiva.tv y Canal Pro. Nuestras soluciones en fertilizantes están basadas en algas marinas y otros extractos vegetales, los cuales tienen una doble función: estimular el desempeño del fertilizante y mejorar el crecimiento y calidad de la planta. En Timag Agro compartimos la misma visión: hacer que la agricultura avance de forma sustentable respetando el medio ambiente. Este compromiso nos impulsa a innovar constantemente para brindar soluciones de alto rendimiento para todos los productores. Timag Agro, 61 años innovando en la producción de alimentos. En Mediagro te ofrecemos asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Mediagro. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Vamos a establecer el primer corte de la noche. A la vuelta seguimos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Expo Pioneros del Chaco 2025, la mayor exposición agroganadera del Chaco. Innovación, capacitación y tecnología se unen en acción en un solo lugar. Conecta con líderes del sector y sé parte del evento que transforma y dinamiza el agro chaqueño año tras año. Expo Pioneros 2025, del 28 al 31 de mayo. Te esperamos en el corazón del Chaco paraguayo. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo, podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Bombas Pivas. Tractobombas de 0 a 4 millones de litros hora. Riego de caña de azúcar, arroz, vid, desagote de campos bajos, canales esteros. Comuníquese con nosotros y tenga toda el agua que necesita, donde usted elija.
En Campofe, impulsamos tu éxito productivo con soluciones integrales y personalizadas. Proveemos insumos de alta calidad, aplicando tecnologías avanzadas para el control efectivo de malezas, hormigas y orugas en tus pasturas. Ofrecemos servicios especializados como proyectos de toconeo llave en mano, pulverizaciones y siembra aérea, asesoría y gestión integral de pasturas, respaldado por una asistencia técnica de excelencia. Campofe, el valor de estar cerca para que tu campo alcance su máximo potencial. Desde que el Grupo Roulier fundó raíces en estas tierras, nuestra misión de ser pioneros en innovación agrícola nos ha llevado a desafiar lo convencional y escribir un capítulo excepcional en el campo agropecuario paraguayo. Son las personas apasionadas y comprometidas de Timac Agro las que nos han impulsado a nuestro compromiso con clientes y aliados, formando así el pilar que sostiene nuestra pasión por el campo. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. Conoce a Silsole Mix, nuestro fungicida triple mezcla con acción multisitio. Mezcla equilibrada y balanceada, alta sinergia para un control superior de las principales enfermedades en tu cultivo de soja, como roya, manchas foliares, mildew y oidio. Con el beneficio de la exclusiva tecnología Rain Resistance, tu cultivo estará protegido por más tiempo. Comienza el cuidado de tu cultivo con esta imbatible solución. Rainbow,
All About Growing. Seguimos avanzando en la propuesta de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la media cadena de comunicación, hablando sobre datos y proyecciones, evolución de la calidad de la carne bovina paraguaya. Antes de seguir con la doctora Milagros Medina, te comento que en compañía de Calpar trabajamos bajo una filosofía: nuestra vida es el campo y en él fijamos nuestros sueños. Seguimos al sol en cada amanecer buscando superarnos y abrazar la oportunidad de crecer. Por eso elegimos trabajar con ustedes, emprendedores por naturaleza, trabajadores con espíritu innovador. Confiamos en la gente de palabra, presente, amable, sencilla, gente de campo. Nos dedicamos a la misma pasión, luchamos juntos por el mismo objetivo: crecer y alimentar nuestros sueños. Es un mensaje de compañía de Calpar. Con UPL no solo cuidas tus cultivos, también podés ganar increíbles premios. Participa en la promo Más UPL y llévate una camioneta y una lancha, además de otros premios más. ¿Cómo podés participar? Envía tus facturas de compra al 0976-113.000 y seguí los pasos, así de fácil. Consulta las bases y condiciones en www.promo.com.pi/UPL. Elegí UPL y ganá. Tapero Villá nos presenta los mejores tractores y cosechadoras de New Holland. New Holland produce una amplia y completa línea de tractores de pequeña, mediana y gran potencia para atender a las diferentes funciones agrícolas. Entre nuestros productos se destacan los modelos TT, TL, Serie 30, T6 y T7. Quien conoce confía, quien confía puede elegir. Rotolo Cilindro, conozca nuestras soluciones completas de cosechadoras que cuentan con la línea CR, tecnología doble rotor, y TC, tecnología con cilindro de trilla. Visite nuestro concesionario más cercano. Tapero Villá, 51 años, acompañando la evolución productiva paraguaya. Y la actualidad del campo la puedes seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web integrada a las redes sociales y nuestra aplicación móvil nos mantiene informados todo el día. En Blue Tree Agribusiness BTA creamos planes nutricionales acordes a las necesidades de cada cultivo, cuidando que las inversiones en tecnología generen impactos positivos en los resultados económicos del productor. Buscamos a través de la correcta nutrición vegetal atenuar problemas de sanidad y estrés, asegurando las bases para un elevado rendimiento. Blue Tree Agribusiness BTA, acompañando el desarrollo productivo paraguayo. Invertimos en el desarrollo del país, invertimos en el campo, acompañando y fortaleciendo tu crecimiento. Conoce más en www.itau.com.pi/Itaucampo. Y seguimos avanzando en la propuesta de Ganadería Productiva, el primer programa de televisión de transferencia de tecnologías e innovaciones para el sector ganadero. Acompáñanos todos los domingos a las 19 horas a través de Productiva.tv, el primer canal 100% agro, 100% digital y Canal Pro. Doctora, siguiendo con nuestra conversación, la genética, ¿qué papel juega dentro de la composición de lo que es calidad de carne? Bueno, en realidad, David, la genética es súper importante porque va a incidir tanto en la calidad de la canal como en la calidad de la carne. Cuando nosotros hablamos justamente de las bases, tenemos que saber que dos herramientas ideales para la mejora genética van a ser la selección dentro de las razas y todo lo que es en relación a cruzamiento, ¿verdad? Hay ciertas características que se transmiten de un progenitor a su progenie, vamos a decirle, a su descendencia. Dentro de esas características, para lo que más realmente resalta o influye la genética es para la terneza de la carne, ¿sí? Es bien sabido que nosotros a nivel mundial tenemos dos divisiones, que son el Bos indicus y el Bos taurus, son dos especies del ganado bovino. Entonces, a ver, como siempre digo, esto va sobre todo para todos los tipos de productores de todas las razas que hoy tenemos en Paraguay, porque tenemos bastantes razas. Nunca quiero salir a favor de una ni en contra de otra, porque todas han demostrado el altísimo potencial, y me refiero principalmente a las 4 razas con las cuales hemos hecho muchos trabajos y que son las mayoritarias. Entonces,
algunas son base genética para otras y justamente son el punto de partida con otras razas para obtener esas razas que hoy en día tenemos. Entonces, la importancia que va a tener la genética es poder elegir aquellos individuos que transmitan esa característica que nosotros buscamos y también hacer los cruzamientos comerciales, ¿verdad? Porque claro, los animales que son de cabaña justamente se utilizan como reproductores y tenemos que buscar esos cruzamientos más de tipo comercial, que son los que dan el volumen o el grosso de la faena, ¿verdad? Entonces, como digo, no quiero citar ninguna raza en particular, solamente tener en cuenta que hoy en día tenemos 2 biotipos. Generalmente en nuestra zona tenemos tanto el Bos taurus como el Bos indicus. Si vamos a hablar de porcentajes, está bastante parejo una raza con otra, un biotipo con otro. Pero bueno, la finalidad en este caso es tener en cuenta que sí, que la genética principalmente va a influir en la terneza final de la carne, ¿verdad? Hay algunos estudios que demuestran, o sea, varios estudios, de hecho, algunas tesis que estamos trabajando siempre nosotros con muchos estudiantes de la facultad. Ahora estamos trabajando con una estudiante. Hay estudios que van demostrando que, a ver, la mayor fuerza de corte la tiene el ganado cebuino, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A ver, no que sea más dura o menos dura, como digo, porque no quiero debatir, tenemos ejemplares con excelente calidad de carne, sino que para medir la textura de la carne se usa un texturómetro, ¿verdad? Que es el que mide la fuerza de cizalla o de corte. Entonces, algunos estudios han demostrado que se requiere una fuerza mayor nada más, ¿verdad? Pero claro, si nosotros más adelante vamos a hablar de lo que es maduración, David, si le damos las condiciones de óptima maduración, por supuesto que podemos llegar a esa terneza, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la genética es súper importante y es algo que permite de una u otra manera incidir sobre la terneza, que es una característica de calidad de carne muy buscada, ¿verdad? Aparte del marbling, ¿verdad? Creo, doctora, también dentro de este aspecto que estás mencionando, mucho más allá de lo que es la raza, es tratar de ajustar esa selección genética sobre biotipos que tengan esa característica y tratar de multiplicarlos, ¿no? Así mismo, es lo que yo siempre digo a los productores, que yo entiendo que el mejor animal, yo siempre digo, esto va a ser el que mejor vos puedas producir y puedas tener todos los demás índices productivos a tu favor. Porque hay zonas, como siempre decimos, voy a usar el ejemplo de un país extranjero, bueno, tenés tanto Argentina como Uruguay que tienen el Angus, porque tienen las condiciones climáticas para tener ese tipo de animal, ¿verdad? Entonces, bien por ellos porque es lo que los resulta. O el Hereford, pero imagínate acá en nuestro Chaco, en nuestro suelo, tratar de someter a ese animal. Igual te van a rendir, pero no van a demostrar el máximo potencial que te puede dar ese animal, porque ese animal está adaptado a dicha condición, así como nuestros cebuinos que desarrollan todo su potencial en nuestros climas, ¿verdad? Que están justamente adaptados y desarrollan su máximo potencial en la zona donde están, ¿verdad? Entonces, justamente es eso, David, es vos como productor ver qué herramientas tener y qué cruzamientos te van arrojando lo que a vos como productor te convenga, ¿verdad? Porque va a depender, no es lo mismo producir en la región oriental que en la región occidental. Ahí ya no hablamos solamente de razas. Una raza te puede rendir mucho mejor en una zona y no tanto en otra, etcétera, ¿verdad? Después tenés la nutrición, David, siempre va a ir ligada porque vos podés tener un ejemplar excelente que tenga todos los parámetros productivos, 100 puntos, pero si vos no le estás dando de comer al bicho, no va a desarrollar tampoco ese potencial que tiene, ¿verdad? No va a expresar todas esas condiciones intrínsecas que trae el animal consigo. ¿La nutrición es el factor que más incide en la calidad, doctora, o no? Sí, no sé si el que más incide, pero es el que más incide directamente, David. Ten en cuenta que la nutrición, vos usás el ejemplo de en producción de cualquier tipo de alimentos, de cualquier especie. Acordate que voy a hablar del famoso, voy a hacer con un ejemplo práctico, que es el marmoreo o el marbling, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Que los mejores mercados tienen buenas puntuaciones. El marbling se va desarrollando y va aumentando esa infiltración de grasa en el animal conforme aumenta la edad del animal y conforme aumenta el suministro de ración. Entonces,
lo más lógico es que un animal de 14 o 15 meses no va a tener el mismo marbling o marmoleo en el área ojo de bife, o sea, en el longissimus dorsi, versus un animal de 36 o 40 meses que ya tuvo un crecimiento y un desarrollo, ¿verdad? Entonces, la nutrición es la base. Es que todos los factores van, a ver, ¿cómo te digo, David? Van de la mano. Uno no funciona sin el otro, ¿verdad? Sí o sí se expresan. Vos considerás la genética, considerás la nutrición, el manejo, y como que todo se potencia, ¿verdad? Pero si haces los estudios o los análisis, se puede mostrar que la nutrición juega un papel muy importante, sobre todo en la calidad final de la carne. Te quiero tirar un penal, doctora. Por supuesto. Terminación a pasto. Yo soy futbolista, David, así que... Vas a poder defender. Terminación a pasto o con granos, ¿cuál te demuestra una mayor calidad de carne? Buena pregunta. En realidad va a depender, de vuelta a lo que hablábamos al inicio, del consumidor. Si yo voy a hablar de calidad de carne, de ambos ejemplos, vos tenés, yo voy a hablar de mi caso particular, yo como consumidora prefiero animales que sean criados a pastura, por una condición del tipo de calidad de carne que me arroja el animal que estuvo, vamos a decir, en un sistema de explotación extensiva, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Tuvo mayor bienestar animal por el hecho que estuvo en su condición natural, y más que nada porque esa pastura le ofrece una resistencia justamente al corte que me evoca esa sensación cuando yo consumo carne de un animal terminado o de un animal en pastura. La cobertura de grasa no es tanta, ¿verdad? Tiene un punto medio y, como te decía, tiene para mí un flavor o un sabor diferente. Ahora, el animal que está sometido a grano o a un confinamiento, por supuesto que también te arroja una calidad. Lo que haces es reducir el tiempo y, lo que hablábamos hace rato, potenciar en el animal que él exprese su mayor índice productivo al achicar o acortar esos tiempos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también te va a arrojar esa infiltración grasa. Por supuesto que lo vas a llegar mucho más rápido y en menor tiempo en animales que están suplementados o que están recibiendo grano, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, va a depender mucho del ángulo o de la percepción del consumidor, pero ambos te arrojan, algunos tienen, vamos a decir, sus ventajas y otros sus desventajas, pero si uno ve a la larga, ambos tienen sus puntos favorables en cuanto a calidad de carne. Después se habla un poquito del tema de los estudios, a ver si vos vas viendo, muchos nutricionistas o médicos te dicen que la carne proviene de animales en pastura, tiene menor cantidad de ácidos grasos, saturados, etcétera, que también está bien desde el punto de vista de la salud. Ahora, desde el punto de vista de como te digo, de esa palatabilidad, esa suculencia que tiene, y siempre voy a hacer el caso, cuando uno va, por darte un ejemplo, a Argentina y como un bife de chorizo, tiene esa untuosidad y esa palatabilidad bien por vamos a decirle, por lo que le confiere el Angus en sí y por esa nutrición que recibe el animal, ¿verdad? Pero como digo, está sujeta a cada consumidor, pero en términos de calidad, los dos arrojan buenísima calidad. Como te digo, se tienen en cuenta otros factores que son el manejo, la genética, la nutrición que le das desde el vientre materno al animal, ¿verdad? Y por supuesto, el efecto de los cruzamientos, ¿verdad? Edad y peso de faena, esta combinación y relación, ¿en dónde un poco tiene el efecto en la calidad de carne, doctora? Bueno, eso sí está bien relacionado, David, y es algo que vamos viendo. A ver, cuando yo me iniciaba, tenía animales que terminaban a mucha mayor edad. Yo recuerdo cuando entraba en el frigorífico, eran animales que terminaban así con 48 meses, y wow, era todo un logro. Todos eran novillos, no teníamos los toritos ni los novillitos que hoy en día tenemos. Y hoy es un gran logro poder ver animales que están terminados en un menor periodo de tiempo y con una edad, te digo, David, llegan animales con dientes de leche, que nosotros le llamamos nivelados, ¿verdad?, a faena, y llegan con un peso acorde, no es que llegan más pequeños, inclusive las vaquillas, que siempre son un poco más, están en desventaja, vamos a decirle, con los toritos o con los novillitos. Entonces,
todo lo que tenga que ver con la edad y el peso de sacrificio influye. A ver, el peso yo siempre destaco, David. A veces el productor o el dueño de la finca observa al animal y cree que ya llegó el momento óptimo para faena. Y a veces no es tanto así, no hay que tanto medirla a ojo, hay que ver un poco, tenemos inclusive diferencias en los que son las cabeceras, cola de parición, etcétera. Entonces, muchas veces no es así, sino que es el momento óptimo de faena cuando el animal llegó en ese equilibrio justo. No estoy diciendo con esto que es algo muy fácil, porque al contrario es muy difícil encontrar ese tiempo oportuno, pero en donde el animal logró llenarse de carne, lo estoy diciendo, tener una buena muscularidad y llegar al punto óptimo de cobertura de grasa, porque a veces por levantar un poco el peso le terminamos suministrando ya un exceso en la dieta de energéticos que al final llega a la faena y viene con una grasa 3, que no digo que es indeseable, que es rechazable, pero que lo ideal es con una grasa 2, uno ya tiene bien definida esa calidad de carne, ¿verdad? Doctora, cuando hablamos de maduración, ¿qué aspectos se tienen en cuenta y cuál es el tiempo recomendado para tener una buena maduración? Bueno, la maduración, para explicarle un poco a la gente, no es otra cosa que el paso o la transformación del músculo a carne, ¿verdad? Sabemos que es tejido muscular y pasa a convertirse en carne. Se dan 3 etapas. Hablamos una etapa que es inmediatamente posterior a la faena, que es el prerrigor. Después tenemos el rigor propiamente dicho y después tenemos el posrigor o la maduración como tal, David. La maduración se inicia posterior a la faena, dándole esas condiciones favorables de temperatura, pero a ver, alcanza a partir de las 72 horas, continúa el proceso de maduración. Eso es muy importante explicarle a la audiencia, que el proceso de maduración va a continuar. A pesar de las piezas de carne están envasadas al vacío, al suministrarle esas atmósferas, vamos a decirle, modificadas o con supresión del oxígeno, igual el proceso de maduración va a continuar. Entonces, ahí siempre me dan la pregunta de qué carne comprar. Y te digo, cuanto más madurada esté, vamos a decir que la fecha de producción es de 20 días atrás o un mes atrás, esa carne está en su máximo potencial. Ahora, versus una carne que tiene 5 o 10 días de producción, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante destacar, porque a veces veo yo en las góndolas del supermercado y escucho los comentarios de la gente, no, ese es viejo, ¿verdad? Eso es súper importante porque en el interior de lo que va a ser la carne continúan existiendo unos fenómenos físico-químicos, ¿verdad?, que facilitan justamente esa degradación de la fibra muscular, ¿verdad? Entonces, hoy en día con la tecnología que tenemos, David, esa maduración, atrás quedaron las carnes que poníamos al sol, que le poníamos con la sal, etcétera. Podemos tener carnes, a ver si ustedes ven a nivel mundial esos países que ya aplican maduraciones mucho más prolongadas, de 40 días, 60 días, que bueno, allá de vuelta depende del gusto del consumidor, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora del proceso de maduración y que sea acorde, controlar siempre temperatura, eso es muy importante. Vamos a seguir hablando con la doctora Milagros Medina sobre calidad de la carne bovina paraguaya. Antes de establecer nuestro segundo corte de la noche, te recuerdo que el futuro de la soja está en tus manos. Con la plataforma Intacta 2 Xtend tenés a disposición los mejores pilares que todo productor desea. Protección mejorada contra orugas, mayor control de malezas, productos innovadores y entrenamientos. Descubrí cómo la plataforma Intacta 2 Xtend lleva tu producción de soja al siguiente nivel. Y ya está disponible nuestra última edición de Revista Productiva, la número 124, y con esta seguimos marcando la agenda del sector productivo. Accede a Productiva App y descarga la versión digital de Revista Productiva. Contribuimos con la agricultura paraguaya con innovaciones y tecnologías para el productor a través de nuestros insumos biológicos y los pulverizadores de surco, usados para tratar el surco del plantío con eficiencia y obtener el mejor resultado, logrando así una nutrición vegetal eficaz y cultivos más sanos. En ProSoil promovemos biotecnología para una agricultura inteligente. ProSoil, líder en biotecnología. Productiva Apps, la red de agroanuncios que une al país, ya está disponible. Compra y vende en línea en forma totalmente libre y gratuita. Ingresá a www.productivads.com y forma parte de esta fantástica plataforma e-commerce del sector agropecuario. Productiva Apps es una herramienta de productiva comunicación y marketing.
En Campo Fe impulsamos tu éxito productivo con soluciones integrales y personalizadas. Proveemos insumos de alta calidad, herbicidas, insecticidas, semillas, equipos y aplicamos tecnologías avanzadas para el control efectivo de malezas, hormigas y orugas en tus pasturas. Ofrecemos servicios especializados como proyectos de toconeo llave en mano, pulverizaciones y siembra aérea con avionodrome. Brindamos asesoría y gestión integral de pasturas respaldado por una asistencia técnica de excelencia. Campo Fe, el valor de estar cerca para que tu campo alcance su máximo potencial. Y se viene la tercera gran gira productiva por Estados Unidos. Partimos el 25 de agosto, retornamos el 1 de septiembre. Estaremos visitando el Canal de Panamá, la Farm Progress Show, la Universidad de Illinois, plantas de genética y biotecnología de semillas, asimismo el campo del productor Bumper Crop y una gira inolvidable por la ciudad mágica de Chicago. Inscribite al 0983 22 49 79. La tercera gran gira productiva organizan de manera conjunta SGA, Fimix Agrofinanzas y Productiva. Vamos a establecer el segundo y último corte de la noche. A la vuelta ya estamos con la parte final del programa. A la fecha. Expo Pioneros del Chaco 2025, la mayor exposición agroganadera del Chaco. Innovación, capacitación y tecnología se unen en acción en un solo lugar. Conecta con líderes del sector y sé parte del evento que transforma y dinamiza el agro chaqueño año tras año. Expo Pioneros 2025, del 28 al 31 de mayo. Te esperamos en el corazón del Chaco paraguayo. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Bombas Vivas. Tractobombas de 0 a 4 millones de litros hora. Riego de caña de azúcar, arroz, vid, desagote de campos bajos, canales esteros. Comuníquese con nosotros y tenga toda el agua que necesita, donde usted elija.
En Campofe, impulsamos tu éxito productivo con soluciones integrales y personalizadas. Proveemos insumos de alta calidad, aplicando tecnologías avanzadas para el control efectivo de malezas, hormigas y orugas en tus pasturas. Ofrecemos servicios especializados como proyectos de toconeo llave en mano, pulverizaciones y siembra aérea, asesoría y gestión integral de pasturas, respaldado por una asistencia técnica de excelencia. Campofe, el valor de estar cerca para que tu campo alcance su máximo potencial. Conoce a Silsole Mix, nuestro fungicida triple mezcla con acción multisitio. Mezcla equilibrada y balanceada, alta sinergia para un control superior de las principales enfermedades en tu cultivo de soja, como roya, manchas foliares, mildew y oidio. Con el beneficio de la exclusiva tecnología Rain Resistance, tu cultivo estará protegido por más tiempo. Comienza el cuidado de tu cultivo con esta imbatible solución. Rainbow, all about growing. Desde que el Grupo Roulier fundó raíces en estas tierras, nuestra misión de ser pioneros en innovación agrícola nos ha llevado a desafiar lo convencional y escribir un capítulo excepcional en el campo agropecuario paraguayo. Son las personas apasionadas y comprometidas de Timac Agro las que nos han impulsado a nuestro compromiso con clientes y aliados, formando así el pilar que sostiene nuestra pasión por el campo. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. Tercer y último bloque de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la media cadena de comunicación, hablando sobre datos y proyecciones, evolución de la calidad de la carne bovina paraguaya. En instantes vamos a proyectar una infografía realmente muy interesante, así es que quédense en sintonía. Ahora te recuerdo que Bayer nos presenta el campo de primera con la incorporación de Crichton Supra, un fungicida de amplio espectro y de alta eficacia, gracias a la tecnología Surefield.
y sus 2 ingredientes activos, entre ellos Indiflin con efecto preventivo que evita la germinación de esporas y crecimiento del tubo germinativo, mientras que el proteconazol ayuda a combatir las altas infecciones de enfermedades dentro del cultivo. Construye tu campo de primera con Crichton Supra de Bayer Crop Science. Productiva TV, el programa televisivo líder en transferencia de tecnología agropecuaria, sigue creciendo, no te lo pierdas, todos los sábados a las 10 de la mañana a través de productiva.tv y Unicanal. Estamos comprometidos con la innovación en el campo y con el esfuerzo diario de los productores. Incorporamos nuevas herramientas para una agricultura de alta tecnología, manteniendo firme la responsabilidad ambiental para satisfacer las necesidades del productor. Tafirel Paraguay, junto al productor. Seguí nuestras redes sociales. Y te invitamos a seguir los domingos a las 19:30 horas a través de productiva.tv y Canal Pro Productiva Live, la vida del productor como nunca te la contaron. Y escucha la voz de los protagonistas del sector productivo en Productiva Radio, sábados de 6 a 8 a.m. a través de Radio 1 de marzo, 7:80 a.m. Análisis, información, debate, entrevistas y mucho más en Productiva Radio. Vamos a proyectar algunas infografías y justamente le voy a trasladar a la doctora en base a la dinámica de la faena que hemos tenido en un comportamiento interanual, abril 2024 a marzo 2025. Te quería consultar, doctora, en ese sentido, la evolución que tuvimos dentro de lo que es calidad de canales bovinas, por favor. Sí, bueno, David, nosotros vamos a ver ahí un gráfico. Tomé como punto de partida abril, teniendo en cuenta que estamos en abril, y podemos ver que justamente esta es el total de la faena país, sí, de todos los frigoríficos. Estos son datos oficiales, son de Senaxa, son datos oficiales. Quiero que veas, hay meses, por supuesto, donde se faena un poco más, que es justamente están por venir esos meses, mayo, junio, julio, teniendo sobre todo la dinámica de Chile, ¿verdad? El volumen de faena se va manteniendo. Hoy por hoy, yo le invito a la gente que acceda o que revise las páginas del Senaxa. El Senaxa, a partir de este año, está sacando esta misma información de las cabezas tipificadas según la tipificación nacional, que me parece espectacular. Entonces la gente puede ir viendo cómo estamos hoy en día en la faena. Eso implementaron desde este año. Hay, como digo, mucho trabajo detrás, porque sacar esas informaciones lleva su tiempo. Lo que yo quiero que vean con esto es que, a ver, todos saben la cantidad de cabezas que faenamos en el año 2024. Este gráfico más bien no tenemos todavía clasificado, claro, por tipificación nacional, yo lo voy a llamar así, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy en día nos trae aquí, nos interesa. Pero quiero que vean más o menos a grandes rasgos el volumen, ¿verdad? Siempre estamos entre 170.000 y 200.000 cabezas. Bueno, algunas excepciones se dan en julio, que sube un poquitito más. Y ahora quiero que miren la faena del año 2025, que creo que es el siguiente slide, donde van a poder ver, justamente hubo una disminución, habrán visto en todos los medios, 50.000 cabezas menos. A ver, no es atípico, porque siempre hay variaciones, dependemos un poquitito del clima, esto cambió mucho cuando volvimos de la aftosa, que tuvimos los 3 periodos de vacunación, o sea, eso hay que destacar siempre, que el comportamiento, bueno, como yo digo, trabajamos con biología, trabajamos con animales, entonces esto no es 1 más 1, 2, ¿verdad? Está sujeto a algunos cambios. Si bien había mucha oferta, tengo entendido que el precio estaba bastante bien, ¿verdad? Hubo una disminución en la faena en este último mes. Ahora sí, en las siguientes proyecciones yo quiero que vean cómo estamos. Quiero aclarar nada más, como digo siempre, no es para hacer publicidad ni nada. Como yo trabajo para una empresa certificadora, este análisis está basado en las reses que certificamos nosotros, lógicamente, habiendo un 20 o inclusive 30% de faena que está por fuera de este análisis, en donde también están preparando, o sea, también se está tipificando en base a esta norma. Recalcar que es de tipificación obligatoria a nivel país, eso sí, para que sepan que todas las industrias están obligadas a tipificar, eso para tranquilidad de los consumidores. Y quiero mostrarles un poquito lo que hablábamos al inicio del programa, David. Hablábamos que en ese primer estudio que hicimos teníamos un 6% de premium,
bueno, como decía, no es que era desalentador, solamente que esperábamos un mayor número. Y quiero que hoy te fijes, David, y todo el público, que el de color azul me está marcando el premium, que sería el top en mi lista de categorías de tipificación con la norma paraguaya. Y quiero que mires cómo estamos entre un 13 y un 18% inclusive, ¿verdad? Tenemos 17, 13, que son las barras azules. Sí. Tenemos 14, 15, 15, 14, 14, 12. Y ahí va alguna de tus preguntas iniciales, David. ¿Cómo estamos y qué nos falta? Este análisis a lo largo, tomé como le digo de referencia abril a diciembre del año pasado, traje también la información con el cierre de marzo, que nos está demostrando un comportamiento bastante estable. Quiere decir que ese está siendo hoy en día el volumen de faena que estamos teniendo dentro de esa categoría. Acá me quiero detener sin ánimos de traer controversias, pero hay que recordar que la categoría premium va solamente los animales del sexo hembra, las hembras jóvenes, y los animales de machos castrados, que serían los novillos. Aquí no consideramos a los toros o a los machos enteros o toritos. Sin embargo, en la siguiente categoría, que es la superior, fíjense, la de color rojo coral. Fíjate en octubre, David, 56%. Quiere decir que en ese mes más de la mitad de la faena no digo nivel país, certificada por nosotros, alcanzó esa puntuación. ¿Por qué quiero demostrar eso? Más que nada, David, porque ahí están englobados los machos enteros que son producto del confinamiento, ¿verdad? Así que, como digo, en este caso es el trabajo de los productores que trabajan con los machos enteros, tienen esa participación en la categoría superior. Nada más eso es lo que les exceptúa de llegar a ser premium, ¿verdad? A veces preguntan por qué, y más que nada porque, a ver, no es que un sexo o que esté castrado no lo haga diferente, sino que por los mercados, por los tipos de mercados. Recordemos que hay muchos países que prácticamente no faenan machos enteros, ¿verdad? Sin embargo, aquí para nosotros, y nos resulta así, y nos resulta porque, bueno, Chile principalmente es un gran comprador, ¿verdad? Entonces, resulta. Y también, en tercer lugar, lo que sería la clasificación o la categoría estándar, que es la de un color medio verde agua. Y la misma cosa, David, fíjate que es bastante homogénea. Estamos entre un 16, 17, 15, 14, 13, a veces 12. Y generalmente, a consecuencia del descenso de uno, por supuesto, sube otro, ¿verdad? Más que nada, esto nos refleja en la estabilidad en la que estamos, David. Y es lo que te decía, vamos muy bien, tenemos que seguir avanzando. Lo ideal sería que esta proyección sea superior, sobre todo en el premium, ¿verdad? Que tengamos mayor porcentaje de premium, pero frente a un 6% hay una diferencia. Y también quiero destacar, aprovechando esta lámina o esta diapositiva, quiero demostrar que, fíjense, no hace falta hablar del cuadro anterior, pero sabemos que la tipificación premium va a abarcar animales bastante jóvenes. Y hoy en día, haciendo una sumatoria de lo que nosotros certificamos, considerando, eso sí, mantuvimos igual, David, es un dato muy interesante. En el plan piloto se había visto que un 70% de la faena de ese plan piloto eran de animales jóvenes. Bueno, era una estadística que nosotros manejábamos desde Control Union, porque siempre venimos haciendo estos estudios y sabíamos que estábamos muy diferente a lo que eran 10 o inclusive 15 años atrás, David. Entonces, cada vez los tiempos de las edades de faena van bajando, sin embargo, los pesos van subiendo. Ustedes pueden ver los pesos promedio en los últimos años, también, que son datos oficiales del SENACSA, se fue incrementando, tanto para el macho entero como para el castrado, ¿verdad? Entonces, eso es bueno destacar. Si bien ya teníamos una buena edad al momento que se hizo el estudio y que veníamos arrastrando ya hace unos años, eso se potencia al ver que estamos controlando otros parámetros, que son la conformación, la cobertura de grasa, ¿verdad? Y ahora quiero analizar la siguiente lámina, David, porque esa está bien actual, y aquí hacer algunos comentarios. Esta es la faena de enero, febrero, hice el corte en marzo, al 31 de marzo. De vuelta, el premium, fíjate, David, estamos 15, 17 y 15%, alrededor del 16% para promediar. O sea, se mantiene bastante homogéneo y que es
bastante bueno, prácticamente son 9 puntos por encima de lo que estábamos unos años atrás. Y lo mismo para la categoría superior, si bien el año pasado vimos que en el mes de octubre habíamos alcanzado un 50%, igual estamos entre el 39, 40, 42%, ¿verdad? Acá que quiero destacar, David, lo que te mencionaba hace rato, aparte de la edad, recuerden que Paraguay ha introducido, y eso es algo que yo con mucho orgullo digo cuando tengo oportunidad de defender nuestra carne, hemos incorporado la definición o el parámetro de la conformación. La conformación no es otra cosa que mide la muscularidad o el grado de carne que va a tener esa carcasa. Es algo que algunos sistemas carecen y que sí puedo decir, David, que ha ido mejorando, porque nosotros allá por el año 2014 ya empezamos a hacer unas pruebitas en la empresa y empezamos a medir, ¿verdad? Basado un poquitito en el modelo europeo, porque era lo que teníamos en ese entonces, adaptado a la realidad país. Así que ya teníamos algunas mediciones, teníamos algunos valores, y te puedo decir yo, si bien son de elaboración propia, por ejemplo, lo que hoy en día están considerados como conformación excelente y muy buena, nosotros en aquel entonces apenas teníamos un 5%. Si bien era un plan piloto y era a ojo nuestro, hoy en día ambas superan ampliamente el 30% entre ambas, ¿verdad? Excelente tenemos poquitas, pero muy buenas tenemos bastantes. Y digo yo, a veces entro en una industria y veo una faena y miro y veo por la calidad de la carcasa o por la conformación de la carcasa, sé que son animales jóvenes, y después miro y voy a la báscula a ver el peso al que llegan esos animales que vos estás diciendo, son animales con dientes de leche, un buen peso, una buena terminación, David, y una buena conformación, que son justamente ahí está el esfuerzo que refleja el trabajo tanto de los productores como el servicio, o sea, todo lo que implica nuestro sector, ¿verdad? Y a la par, destacar también lo que es general, ahí entra toda la hacienda, como decimos general justamente, ahí tenemos las vacas CUT, tenemos los toros muy adultos y tenemos más que nada animales que hayan sufrido algún tipo de contusión, principalmente ya las de contusión de tipo 2, y también las que serían las que no alcanzaron a la cobertura de grasa, ¿verdad? Que tenemos todavía un poquito, ¿verdad? Doctora, ¿cómo relacionar un poquito todos estos datos que estás hablando? Efectivamente hay una evolución importante en lo que es calidad de carne. Ahora, tenemos en puerta la habilitación de nuevos mercados que indudablemente son de mayor jerarquía. ¿Puede darse alguna situación de ajustar algún sistema de tipificación para encajar dentro de estos mercados? ¿O lo que hoy en día ya estamos llevando, más bien tenemos que trabajar en estos datos para seguir evolucionando y calzar perfectamente en estos mercados? Asimismo, David, en realidad, si hay algo que en estos años he visto, es muy difícil la homologación o convalidación, pero no imposible. Hay casos en donde sí existe una homologación de cada sistema, pero, a ver, dependiendo del mercado, sabemos que se vienen, o estamos en vistas de futuros mercados importantes. En breve viene Filipinas, por ejemplo. Entonces, yo creo que vamos demasiado bien, David. Justamente algo para comentar, y en base a lo que me preguntas, hablar un poco de la cobertura de grasa. Sí. Hay mercados que exigen una cierta cobertura de grasa, y a hoy hice más o menos un repaso de lo que llevamos faenado, certificado por nosotros. Prácticamente el 50% de la faena está con una cobertura de grasa 2, ¿verdad? Eso es una muy buena señal, porque, como decimos, muchos mercados emergentes están apuntando hacia ello. Y como decía, la ecuación es muy difícil tener animales jóvenes con buena conformación y buena grasa y buen peso, encontrar ese punto óptimo, y encima otra vez le sumo quitar todo lo que es contusión. Entonces ahí tenemos justamente, si ahí vemos la tabla, fíjate que para el mercado tipo, o sea, para la tipificación tipo premium se exige una cobertura de grasa 2. ¿Cuánto era nuestro número, David? 15%. O sea, imagínate que tenemos sí o sí ya con esa cobertura de grasa. Si en ese caso tenemos animales con una grasa 1, no entran en la tipificación premium, bajan a la siguiente categoría, que es la superior, ¿verdad? Entonces, son algunas pistas o señales de que, como te decía, vamos bien, se está trabajando. El camino igual siempre es largo, hay mucho todavía por recorrer, pero son algunos índices que tenemos que sentarnos a mirar bien los números
y ir sacando estos datos que son bastante interesantes, ¿verdad? Como te mencionaba, hablaba del tema del peso, ¿verdad? Justamente Senaxa saca las estadísticas mensuales y siempre estoy mirando nuestros pesos promedios, ¿verdad? Que también vamos bastante bien. Antes, ya te digo, David, a mí yo no concebía tener un animal con dientes de leche con 450 kilos de ganado en pie, o sea, al pie, ¿verdad? No, era algo imposible, ¿verdad? Y hoy ves sin problema, o sea, no. Y con una conformación, antes era más hueso que carne, ¿verdad? Y bueno, hoy es así en el punto, ¿verdad? Doctora, para terminar, un mensaje final que quieras dejarnos. Sí, bueno, David, más que nada, siempre soy muy optimista, muy positiva. Le insto a todos los sectores, cada uno sabe dónde tiene que apretar, vamos a decir. El productor, aquí se puede ver el reflejo de ese trabajo arduo, de ese sacrificio, porque yo siempre digo, el productor realmente le tiene que gustar lo que hace porque cada vez es más difícil o más complicado. También las industrias que tienen una tecnología de punta, David, yo te digo que recorro tanto, nuestras industrias son de primer nivel, la tecnología, desde el filtro sanitario uno ya se da cuenta de la categoría de industrias que tenemos, ¿verdad? Todo el personal técnico que está tanto en las industrias, el servicio, como decía, no le quiero dejar atrás con este golazo, como digo, que hizo con el tema del CIAP, que la está remando, y por supuesto que el consumidor, David. Entonces, ¿por qué? Porque es el que tiene que exigir lo que realmente quiera, ¿verdad? Y ya después todo se va sumando, todo se va potenciando. Entonces, siempre digo, hay que producir alimento para el mundo. Y justamente esta zona de Sudamérica es la que está marcada. Tenemos que, para el 2040, tenemos que producir casi el doble, ¿verdad? Entonces, producirlos y producirlos bien. ¿A qué costo? Y si todos, absolutamente todos, trabajamos bien desde la posición que nos toca, por supuesto que el resultado va a ser un éxito total. Ahora, ¿hay cosas que ajustar? Sí, tenemos que ajustar. El tema de padronización, por ejemplo, todavía vemos reses que son un poco heterogéneas dentro de una misma tropa, ¿verdad? Si bien hay en una tropa a veces reses que yo digo que son fotocopias, ¿verdad? Entonces eso después va a afectar un poquitito en el desosado, en el envasado, etcétera. Pero eso se corrige con el trabajo, David, solo con el trabajo y con el esfuerzo, ¿verdad? Así que... Efectivamente, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Más que una entrevista, tuvimos una extensión de lo que es un poco calidad de carne, viendo las diferentes aristas con muchos datos y sobre todo también compartir esta información con quienes están en el día a día. Una información muy propicia para el conductor, el transportista, para el embarcadero, gente que indudablemente tiene también un rol preponderante dentro de la construcción de lo que es calidad de carne. Es decir, no solamente el productor o el industrial, sino que hay muchas más personas involucradas dentro de ese proceso. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo con Nación Productiva. Volveremos el próximo domingo puntualmente a las 20 horas. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso. El día de la cosecha